Nadie que pasó junto a él esa mañana en la acera de Market Street pareció notarlo. Estaba sentado en el último escalón de una tienda aún cerrada, con una mochila sucia en su regazo y los ojos fijos en un punto al azar en el suelo. Su rostro, demasiado delgado, mostraba una mezcla de cansancio y resistencia. Cualquiera que lo viera allí, sucio y con las zapatillas rotas, podría pensar que era uno más de las muchas personas que duermen en las calles de la ciudad. Pero lo que nadie sabía era que no había estado allí durante mucho tiempo. Era su primer día en la calle. La noche anterior, después de una mala discusión con su padre, salió de casa con el corazón acelerado y sin saber realmente a dónde ir. Solo tenía su celular muerto, unas monedas en el bolsillo y un dolor difícil de explicar. Su nombre era Mateo. Tenía 19 años y hasta hace unos meses cursaba un curso técnico y ayudaba a su madre en su salón de belleza, intentando siempre estar alejada de los problemas de su padre. Pero ese día, después de todo lo que escuchó, simplemente no podía volver atrás. Lo había atrapado por primera vez y seguía oyendo que era un inútil, una decepción, que traía vergüenza a su familia. Eso golpeó de manera diferente. No era solo el dolor físico, era la mirada de la madre, quieta, sin reacción, lo que más dolía. Así que decidió que no volvería. Pasó toda la noche caminando, perdiendo el tiempo en los bancos de la plaza, tratando de entender si había hecho lo correcto o si simplemente había tirado su vida a la basura. Matthew solo se dio cuenta de que el día realmente estaba comenzando cuando los camiones de reparto empezaron a descargar cajas en las tiendas de la calle. El sonido de carros de metal raspando el suelo, vendedores apresurándose a abrir puertas, el olor a pan proveniente de una panadería cercana. Todo parecía transcurrir a un ritmo normal, como si el mundo no se hubiera derrumbado la noche anterior. Se quedó allí, inmóvil, tratando de no parecer perdido, cuando un hombre con bata blanca pasó y arrojó un paquete de galletas a la basura. Se levantó lentamente y lo recogió. Ni siquiera lo pensó. Tenía hambre, y no había vergüenza mayor que esa urgente necesidad de comer algo. El paquete estaba sellado, parecía nuevo. Tal vez al hombre simplemente no le gustó el sabor. Comió lentamente, mirando a su alrededor, sin querer llamar la atención. Cada bocado parecía difícil de tragar, no por el sabor, sino por la situación. Fue la primera vez que comí algo sacado de la basura. La moneda cayó silenciosamente, como si todo su cuerpo estuviera siendo invadido por un sentimiento de derrota que no podía explicarse. No fue drama, no fue exageración, fue simplemente real. Y me dolió mucho. El teléfono celular que llevaba en el bolsillo era prácticamente un adorno ahora, sin batería, sin crédito y sin nadie a quien se atrevía a llamar. Alrededor de las 9 de la mañana, una mujer se sentó en el escalón junto a él. Le pareció extraño. Nadie se detuvo allí. Llevaba una bata de auxiliar de enfermería, con su nombre bordado, Cynthia. Preguntó si estaba esperando a alguien. Él negó con la cabeza, no queriendo realmente entablar una conversación. Pero ella insistió. Dijo que lo había visto allí antes, lo cual no era cierto, y preguntó si todo estaba bien. Fue en ese momento que sus ojos se llenaron de lágrimas. Él intentó ocultarlo, giró la cara, pero ella se dio cuenta. Cynthia abrió su bolso y sacó un bocadillo envuelto en una servilleta. Dijo que era un sándwich caliente y que podía comérselo si quería. Matthew dudó. Ella extendió la mano como si fuera algo normal, como si no lo mirara con lástima, sino con cuidado. Aceptado. Le dio las gracias con la cabeza gacha, sosteniendo el bocadillo con ambas manos, casi con incredulidad. Volvió a comer lentamente, aún más avergonzado, pero sintiendo algo diferente en el pecho. Por primera vez desde el amanecer, alguien lo vio, en verdad.
y eso le afectó de una manera que no podía explicar. Después de terminar de comer, Matthew se quedó mirando al suelo durante un rato. Él no quería que ella se fuera, pero tampoco sabía qué decir. Era extraño cómo la presencia de aquella mujer, a la que nunca había visto antes, le traía una especie de consuelo que ni siquiera sabía que necesitaba. Cynthia no preguntó nada más, simplemente se quedó sentada unos minutos, tomando su café en silencio. Esa falta de prisa, esa calma, le hizo respirar un poco mejor. Al levantarse, le dijo que trabajaba en un centro de salud cercano, que pasaba todos los días por allí y que si necesitaba algo podía presentarse y preguntar por ella. Ella escribió el nombre en un trozo de papel, junto con la dirección de la estación, y lo puso en sus manos. Guardaba el papel doblado en el bolsillo de su pantalón, como si estuviera guardando un documento importante. La mochila todavía estaba en su regazo, presionada contra su pecho. Cynthia se fue sin dar una lección moral, sin hacer demasiadas preguntas. Simplemente fue. Y eso fue quizás lo que más impresionó. Apareció, ayudó y se fue del lugar sin querer ser una heroína. Matthew se quedó allí otra hora, tratando de decidir qué hacer a continuación. Alrededor de las 10:30, el sol ya caía a plomo sobre la acera. La sombra que tenía antes ya no existía y el calor empezó a molestarme. Se levantó lentamente, sintiendo las piernas un poco entumecidas, y comenzó a caminar por la calle. No tenía destino, solo quería salir de allí. Pasó por la plaza, entró en una calle más transitada y vio a algunas personas sentadas frente a una iglesia con las puertas abiertas. Fue tentado a entrar, no por la fe, que en ese momento parecía haber desaparecido, sino por la sombra, por el silencio. Entró, se sentó en el último banco y se quedó allí, tratando de no pensar demasiado. Observó las vidrieras de colores, las velas encendidas y los pocos rostros dispersos por la habitación. Una señora, arrodillada en el primer banco, lloraba en silencio. Eso lo afectó otra vez. Él no. Era el único que estaba en una mala situación en el mundo. Eso me produjo una extraña sensación de consuelo. Cerró los ojos por un momento y, sin saber aún cómo empezar, se susurró una sola cosa: ayúdame, por favor. Matthews permaneció dentro de la iglesia durante casi una hora. Allí, el tiempo parecía transcurrir más lentamente y nadie vino a preguntarnos nada ni a mirarnos con malos ojos. Fue el único lugar desde la noche anterior donde sintió que no necesitaba dar explicaciones. Cuando salió, el sol estaba aún más fuerte y comenzó a sentir el peso del cansancio en su cuerpo. La noche sin dormir, el hambre que no se resolvía y la confusión dentro de mi cabeza comenzaron a mezclarse en una especie de letargo que me hacía querer tirarme al suelo y quedarme allí. Caminó sin rumbo durante unas cuantas cuadras antes de encontrar una plaza con bancos de concreto. Se sentó allí, apoyando los brazos sobre las piernas, como si tratara de mantener todo su cuerpo en su lugar, utilizando únicamente la fuerza de la gravedad. Un grupo de jóvenes se acercó, todos con mochilas y uniformes escolares. Se rieron a carcajadas, se tiraron latas unos a otros y parecieron no notar su presencia. Uno de ellos dejó caer una botella de agua cerrada al suelo y ni siquiera se dio cuenta. Cuando se fueron, Mateo tomó la botella como si fuera oro. Había tenido sed durante horas. Bebió la mitad de un trago, guardando el resto como si fuera algo preciado. No fue el orgullo lo que lo detuvo, sino simplemente la sensación de intentar sobrevivir sin pertenecer a ningún lugar. Más tarde, casi las 2 de la tarde, el calor ya había dejado su ropa empapada. Entró en un gran supermercado solo para sentir el aire acondicionado. Caminaba por los pasillos fingiendo que buscaba algo, pero en realidad solo quería descansar un poco y algo de normalidad.
Se detuvo frente al estante de galletas y permaneció allí varios minutos, mirando los paquetes como si estuviera comparando precios. Sabía que no podía comprar nada, pero lo hice para evitar que los guardias de seguridad me vieran. Cuando notó que uno de ellos venía hacia él, rápidamente se desvió y fue a la sección de bebidas, luego a la sección de limpieza y finalmente se fue antes de que se le acercaran. Caminó de regreso a la calle donde todo comenzó esa mañana. Al pasar por la puerta del centro de salud, el mismo que le había mencionado Cynthia, algo en su interior vaciló. Se apoyó contra la pared, sin atreverse a entrar. Tenía miedo de ser una molestia, miedo de parecer un mendigo, pero la sed era cada vez más fuerte y el calor era implacable. Empujó la puerta lentamente, sin saber realmente qué iba a pasar. Solo quería un vaso de agua y tal vez un baño limpio donde poder lavarme la cara. La recepción de la estación estaba llena, pero nadie le prestó atención. Mateus entró lentamente. Pasó por los bancos ocupados, vio el cartel que indicaba los baños y lo siguió instintivamente. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. La cara sucia, los ojos hundidos, el cabello despeinado. Abrió el grifo y se lavó la cara rápidamente, como si borrara una parte de sí mismo. El agua fría golpeó de manera diferente. Casi quiso llorar otra vez, pero se contuvo. Tomé papel higiénico del dispensador. Para secarse la cara, se acomodó la gorra que estaba un poco torcida en la cabeza y permaneció allí unos minutos, respirando profundamente. Pensó en irse, volver a la calle, pero no pudo. Cuando regresó a recepción, Cynthia estaba allí, al otro lado del mostrador, organizando papeles. Ella lo miró y sonrió, como si lo hubiera estado esperando. «¿Viniste?», dijo sin sorpresa. Él negó con la cabeza, un poco avergonzado. Ella salió de detrás del mostrador y se acercó a él. «¿Quiere comer algo? Tenemos refrigerios para los pacientes que esperan mucho. Nadie le preguntará nada». Dudó, pero aceptó. No tuve fuerzas para negarlo. Ella lo condujo a una pequeña habitación trasera, donde había un minibar, una mesa con vasos y recipientes de plástico y un microondas. Cynthia sacó un paquete con 2 panes rellenos y lo puso a calentar. Mientras tanto, preguntó si quería tomar un baño. Se congeló. No sabía qué responder. Habían pasado días desde que me había duchado como es debido, pero no quería parecer débil. Cynthia se dio cuenta y dijo, sin mirarlo directamente, «Aquí nadie tiene por qué justificarse. Simplemente aprovechen lo que tengan. El baño tiene ducha, toallas limpias y jabón. Úsenlo con toda libertad». Matthew no dijo nada, solo asintió. Él tomó el bocadillo y lo comió lentamente mientras ella salía discretamente de la habitación, dejándolo a gusto. Ese gesto, tan simple, desmanteló el poquito de dureza que aún quedaba en él. Cuando terminó de comer, se quedó allí, mirando fijamente la puerta cerrada del baño. Respiró profundamente, entró y cerró la puerta tras de sí. Por dentro, finalmente, todo su cuerpo cedió. El baño era más que solo limpieza. Era como si estuviera pelando capas de cosas acumuladas. Suciedad, miedo, vergüenza, todo mezclado. El agua tibia que corría por su espalda parecía despertar partes de él que habían estado dormidas. Se lavó el pelo 2 veces, se frotó el cuerpo con calma, como si cada movimiento fuera un intento de recordar quién era antes de todo eso. Cuando terminó, se quedó parado frente al espejo por un rato. El rostro todavía estaba demacrado, pero los ojos tenían algo más. Quizás era cansancio, quizás solo alivio. Llevaba la misma ropa, no, tenía otra, pero ahora lucía diferente contra su piel limpia. Salió del baño y Cynthia estaba sentada en una silla en el pasillo, usando su celular. Cuando lo vio regresar, se levantó y le preguntó si se sentía mejor. Él simplemente asintió. No pude decir mucho. Luego
le preguntó si quería hablar con la trabajadora social de la clínica. Ella puede ser de gran ayuda. No tienes que contarle todo, solo lo que quieres. Mateusz pensó unos segundos y dijo que sí. Ni siquiera sabía exactamente lo que quería, pero sentía que si decía que no, podría estar perdiendo una oportunidad que no volvería a presentarse. La oficina del trabajador social era pequeña y olía a papel y a café viejo. La mujer que lo atendió se llamaba Regina. Ella tenía un modo directo, pero no era fría. Acercó una silla, ofreció agua y dijo: «¿Puedes contarme qué te trajo aquí? No hay necesidad de apresurarse». Se quedó en silencio durante casi un minuto. Sentado allí, con las manos sudorosas sobre las piernas, sintió que se le cerraba la garganta, pero poco a poco empezó a hablar. No lo contó todo, no habló de la bofetada, ni de las palabras de su padre, pero dijo que ya no estaba en casa, que pasó la noche en la calle, que no tenía a dónde ir. Regina escuchó atentamente, sin interrumpir. Tomó algunas notas y preguntó si había alguien en su familia que pudiera ayudar. Él lo negó. Fue la primera vez que dije en voz alta que no quería volver a casa. Eso dolió, más de lo que imaginaba, pero también daba una extraña sensación de libertad, como si finalmente hubiera tomado una posición, aunque fuera solo por sí mismo. Regina le agradeció por confiar en ella y dijo que encontrarían la manera de ayudar. No prometió milagros, pero habló con una firmeza que le hizo creer que podría ser cierto. Regina hizo algunas llamadas mientras aún estaba frente a él. Mientras explicaba con calma la situación al otro lado de la línea, Mateusz observaba todo desde la distancia, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Era extraño ver a alguien moviéndose allí. No estaba acostumbrado a ello. Después de colgar, explicó que había conseguido un lugar temporal en un albergue municipal, donde podría quedarse unos días hasta que pudieran encontrar una solución más permanente. Dijo que el lugar era sencillo, pero tenía cama, comida y apoyo social, y que si quería, podría seguir recibiendo atención en la propia clínica. Ella no presionó, simplemente dejó la opción abierta. Mateusz aceptó inmediatamente. Ni siquiera lo pensó. La idea de tener un lugar seguro donde dormir, aunque fuera temporalmente, era más de lo que podía haber imaginado ese día. Regina entregó un papel con la dirección, explicó cómo llegar y dijo que avisaría al refugio que estaba en camino. «Tranquilo, llega, preséntate y descansa. Ya veremos qué pasa luego», dijo ella mirándolo al